Bienvenidos a un nuevo debate de redacción médica en colaboración con la farmacéutica MSD. En esta ocasión charlaremos sobre la vacunación en mayores de 65 años, bajo la premisa de que es el gran reto de la era de la pospandemia. Para poder debatir sobre este asunto contamos con 5 ponentes de primer nivel que conocen perfectamente esta realidad. En primer lugar, tenemos a Andoni Trilla, catedrático en Salud Pública de la Universidad de Barcelona y también médico consultor senior en Medicina Preventiva y Epidemiología del Hospital Clínic. También nos acompañará Jorge del Diego, subdirector general de Promoción y Prevención de Calidad en la Dirección de Salud Pública del Ministerio de Sanidad. Además, también contaremos con José Antonio Forcada, presidente de la Asociación Nacional de Enfermería y de Vacunas, con Jaime Pérez, subdirector de Salud Pública de Murcia, y también con Esther Redondo, facultativa especialista en Medicina Familiar y Comunitaria del Centro de Salud Internacional de Madrid. Con todos ellos abordaremos todas las aristas de este tema de la vacunación, desde cómo afecta a los mayores de 65 años y el nivel de concienciación que tienen actualmente, también cuál es el papel que tienen que jugar los diferentes perfiles de profesionales sanitarios para mantener estas tasas de vacunación. Hoy tocaremos otros temas como, por ejemplo, qué impacto tiene en otras patologías como la gripe o el neumococo, que también requieren de una vacunación. Además, finalmente también plantearemos sobre la mesa algunos asuntos como la creación de un centro de vacunación estatal en España. Todo de la mano de estos 5 ponentes. ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo debate de redacción médica. En esta ocasión contamos con la colaboración de la farmacéutica MSD para organizar esta tertulia a la que hemos titulado Vacunación en mayores de 65 años, el gran reto de la pospandemia. Vamos a arrojar ya la primera pregunta al aire para el que quiera comenzar, en la que vamos a ahondar un poquito sobre la concienciación del paciente de riesgo, ¿no? Este perfil de mayores de 65 años. ¿Consideráis que existe el suficiente conocimiento y la percepción en la población adulta sobre el beneficio de las vacunas? Creo que es mejorable, es decir, existe cierto conocimiento, pero francamente hay algunas situaciones que permitirían tener un margen amplio de mejora. Esto se engloba dentro de estrategias globales. Recuerden, la Organización Mundial de la Salud, dentro de la estrategia del envejecimiento saludable, ya marcaba claramente que las vacunas es uno de los pilares en los cuales se puede uno basar para intentar envejecer de la forma más saludable posible. Sabemos que a partir de determinada edad el riesgo de tener complicaciones de determinadas enfermedades infecciosas aumenta, que nuestro sistema inmunitario envejece como nosotros y que por lo tanto es un momento en el cual las personas deberíamos tomar conciencia de nuestras limitaciones y de los riesgos a los cuales cada año que vamos cumpliendo años vamos afrontando, pero creo que no existe todavía la suficiente conciencia. Sí que la hay, pero parcialmente, creo yo. No sé si coinciden el resto de miembros de este debate con la posición de Andoni. Bueno, a ver, yo creo que se ha mejorado mucho en los últimos años, especialmente en el tiempo que llevamos de pandemia, ¿no? Pero como muy bien dice Toni, pues yo creo que falta bastante concienciación. Y parte de esta concienciación yo entiendo que la base tenemos que ser los profesionales sanitarios que hagamos pues, un seguimiento de esas personas de riesgo y sobre todo pues, una captación activa en cada momento. Yo esta mañana estuve en el centro de salud por temas de salud precisamente y había un cartel que ponía las personas mayores de 65 años que quieran vacunarse del neumococo que avisen a la enfermera. No me parece lo más adecuado el que tenga que ser una persona la que tenga que tomar una decisión sin tener suficiente conocimiento. Yo creo que tiene que ser el médico y la enfermera en cada visita que realicen una revisión del calendario vacunal y una recomendación de vacunas. Teniendo en cuenta precisamente esto que acabas de decir, me gustaría andar un poco en cuál es esa fuente fiable de vacunación para poder alcanzar bien al grupo de mayores de 65 años. ¿Sería responsabilidad del médico, de la enfermera o a lo mejor es necesario introducir algún tipo de figura nueva, como puede ser la de un médico hospitalario o incluso tener en cuenta a las farmacias para esta faceta? No sé si, por ejemplo, Jorge, a lo mejor nos puedes arrojar algo. Sí.
Vamos, yo no creo que sea necesario parcelar entre lo que es la medicina de atención hospitalaria y la medicina de atención primaria. Es decir, los médicos de atención primaria están absolutamente formados y se forman en vacunación. La enfermería cada vez está mucho mejor formada, lógicamente, ya incluso tenemos aquí la Forcada, es decir, ya hay sociedades científicas sobre vacunación en enfermería. Entonces, a nivel, en este caso, de centro de salud, yo creo que esos profesionales sanitarios están absolutamente capacitados como para poder dar esa formación en vacunas. Sí que es cierto que hay un déficit, creo yo, en el personal sanitario, y es tener la prevención en la cabeza cuando muchas veces hacemos una consulta, sobre todo cuando tenemos poco tiempo. Y lo que viene el paciente es a que le intentemos resolver el problema por el que viene, no anticipar nuevos problemas que pueden ser o no derivados de la patología o del problema por el que ha venido, evidentemente. Entonces, creo que la fuente fiable, lógicamente, es el profesional sanitario. Hay y cada vez hay mejor formación, pero no cabe duda de que es la prevención lo que tiene que estar más en nuestra cabeza para que no haya oportunidades perdidas de vacunación. Es decir, que realmente si una persona viene y tiene la oportunidad de vacunarse por una patología inmunoprevenible y que además puede complicarse con el problema que tiene, pues debe poder hacerlo. Y en el ámbito hospitalario exactamente igual, es decir, se debe mejorar mucho la coordinación entre especialistas, de tal forma que quien sea el responsable, en este caso de la vacunación del adulto en el hospital o del niño de riesgo, que el adulto puede ser el preventivista, pues haya una mejor coordinación para que se deriven esos pacientes a la consulta adecuada y se le actualice siempre el programa de vacunación. Yo, desde mi punto de vista de médico de atención primaria, en cuanto a la primera pregunta que nos has comentado, yo creo que es muy mejorable la concienciación del paciente de riesgo. Hay mucho por ganar ahí, por mucho margen de mejora. Las tasas de cobertura de vacunación en el adulto no son adecuadas, pero mucho menos lo son en el grupo de adultos más jóvenes, entre los 18 y los 64 años, son los que menos tasas de cobertura vacunal tiene. Y el grupo de crónicos en esa edad todavía peor. Ya a partir de los 65 las personas están más acostumbradas a recibir o a lo mejor un recuerdo de tétanos, o ya estaban ancestralmente más concienciados con las campañas anuales de vacunación antigripal, y sí que tienen ligeramente mayores coberturas, pero sobre todo los crónicos dentro del grupo de edad más joven es muy difícil alcanzar las coberturas deseables. Y en cuanto a las fuentes de información, yo creo, como ha dicho Jorge, que todo suma. Cualquier contacto del paciente con el sistema sanitario es un momento adecuado por si hay tiempo. El tema es la falta de tiempo en las consultas, y no digamos ya en primaria, que somos los que por cartera de servicios tenemos incluida la vacunación del paciente adulto como una actividad preventiva que tenemos que implementar. Pues la fuente fiable es cualquier profesional sanitario, pero yo en este sentido sí que quiero decir que puede haber otras fuentes fiables que podrían ayudarnos mucho. Desde la farmacia comunitaria se puede hacer, sobre todo en crónicos, una labor de educación en salud para el paciente, y para informarle que todas las dudas que tenga se las planteen al profesional sanitario. Y la farmacia comunitaria sería un punto adecuado para cuando el paciente va, si hay opción, que a veces sí que la hay, hacer una educación en salud para concienciar del beneficio que puede tener en determinadas patologías para las que el paciente va a farmacia a coger una medicación, recibir una vacuna. Le traslado también la pregunta a Jaime, que con ese contacto directo en Murcia, ¿cómo ve esa fuente de información? ¿Dónde estaría la responsabilidad? Y también si observa o no que hay una cierta concienciación entre los mayores de 65. Yo creo que los mayores de 65, como han comentado mis compañeros, evidentemente están mucho más concienciados que los más jóvenes, pero también, por otra parte, es que es lógico, es que nadie, en el fondo, una vez que asimilas, o sea, una vez que te diagnostican una patología que supone un riesgo, tú acabas asimilando que tienes esa patología, pero acabas viviendo sin la sensación de riesgo. O sea, la cuestión es que es una cuestión muy profunda en el comportamiento humano, ¿no?
Y en ese sentido hace falta una labor de concienciación de los profesionales sanitarios para que trasladen el mensaje de forma más reiterada. De lo que habéis estado hablando de primaria, especializada y demás, yo sinceramente creo que todos suman, evidentemente, pero confío mucho más en que sea primaria la puerta de entrada más importante para la vacunación, porque es donde está la mayor accesibilidad y donde por lo tanto está, yo creo que el cauce de entrada natural a la vacuna, ¿no? En especializada es fundamental en determinadas patologías, por supuesto, eso está clarísimo, pero sí que es cierto que ahí lo más importante y en lo que tendremos que ir trabajando todos y en lo que estamos trabajando todos es en conseguir que haya un mensaje unívoco, único, total, de todos los profesionales, porque yo creo que todos hemos vivido 1000 veces el que, vamos a ver, para primaria las vacunas es una cosa muy importante. Para especializada, y cuando hablo de especializada no hablo de preventiva, sino que hablo de los médicos especialistas, salvo excepciones, en general las vacunas es algo muy marginal en su actividad y en su campo de conocimiento, no solamente en su actividad, sino también en su campo de conocimiento. Y vamos, yo creo que todos hemos vivido situaciones en las que un especialista daba una indicación contraria a determinadas vacunaciones. ¿Por qué? Porque somos profesionales sanitarios y tenemos que dar opinión técnica sobre todos los temas sobre los que un paciente nos pregunte. Es muy complicado remitir a otro profesional en un momento determinado, como un médico preventivista del hospital, que pueda informarle mejor, ¿no? Yo creo que hay que trabajar todos en, por lo menos que haya unos conocimientos mínimos para que no haya unos mensajes discordantes entre profesionales sanitarios, que eso confunde muchísimo a la población. Y en eso, la verdad es que las farmacias, yo creo que en algún momento se está trabajando. Ya sabéis que bueno, hay muchas farmacias en muchos países que están aplicando vacunas. Aquí en España no se está haciendo, pero sí que al menos como punto de educación de los profesionales, sinceramente, para los grupos de riesgo yo creo que es fundamental, porque hay mucha farmacia, hay mucho farmacéutico que tiene vocación lógicamente de profesional sanitario y no únicamente de dispensador de medicamentos, y hay que ganarles para la causa. Habéis comentado ese modelo responsable que no solo afecta al personal sanitario, sino también incluso a la comunicación en sí misma. Entonces, en este sentido, no sé si creéis que hace falta un modelo que sea fiable pero que a la vez no sea alarmista, que encontrar el punto medio siempre es difícil, que se evite de alguna forma esa declaración pública de notificaciones que aún no están contrastadas. Yo, si queréis, creo que durante la pandemia hemos vivido más de una situación que nos ha colocado a todos un poco entre la espada y la pared, precisamente por esto. Es decir, es la primera vez, desde este punto de vista, con esta magnitud, que se asiste prácticamente al desarrollo de vacunas, a su inicio del uso, con la televisión, todos los medios de comunicación, explicando lo que estaba pasando en prácticamente todo el mundo. Y entonces ahí empezaron a aparecer ese tipo de situaciones que comentas. Parece ser que ha pasado esto, pero lo están investigando, no se sabe, la bola cada vez es más grande, y esto yo creo que se reduce a las agencias que tienen que evaluar. Primero tienen que tener sistemas de vigilancia que permitan anticiparlo lo antes posible y tener buenos datos para detectar si se está frente a una señal potente o simplemente ruido de fondo, hacer los análisis o las evaluaciones que toquen de forma rápida, suficientemente sólida pero rápida, y ser ellas las primeras en dar las indicaciones o la situación y explicar exactamente cómo está. Si no, tendremos información fragmentada, complicada, que luego hay que desmentir y que en algunas situaciones ha condicionado que una parte de la población decida una conducta que es la contraria a la recomendada o al revés. Es decir, esto nos ha pasado durante la COVID en varias ocasiones, ¿no? Yo creo que es muy importante que las autoridades tengan los sistemas de detección, los puedan evaluar de forma rápida, transparente y comuniquen lo que hay, que muchas veces seguimos investigando, parece que apunta por aquí, o ya tenemos una conclusión más o menos clara. No siempre se sabe todo, hay cosas que tardan meses en aclararse y luego hoy en día, lo sabéis todos, siguen apareciendo análisis y buenos trabajos científicos sobre efectos adversos de vacunas, situaciones de riesgo, etcétera, que se han analizado casi un año después de empezar a utilizar las vacunas, ¿no? No se puede tener información al día
porque la población se puede confundir. O sea, lo que es noticia, seguramente es noticia, pero puede no ayudar después a comprender mejor cuál es el panorama global de una situación que, como todo, tiene diferentes matices y diferentes implicaciones. No sé cómo... Sí, adelante. Sí, hay dos ejemplos claros con este tema, ¿no? El tema de la pandemia y cuando, o sea, la utilización del lenguaje científico muchas veces no es válido como lenguaje comunicativo de cara a la comunicación con la población general. Ejemplos muy concretos, o sea, efectos adversos. Cuando de repente alguien atribuía de forma falsa un riesgo de las vacunas COVID a 5 años vista, si tú comunicas científicamente y dices, bueno, no hay evidencia o eso no está demostrado, das un margen de credibilidad a la información. Con lo cual es muy delicado, pero a veces yo creo que hay que saltarse la comunicación científica como tal y ir más directo, es decir, eso jamás ha ocurrido y por lo tanto algo que jamás ha ocurrido no es previsible que ocurra. Porque si nos ponemos muy científicos en la incertidumbre y en la duda metodológica, pues al final lo que trasladamos es una duda a la población, una duda que nosotros no tenemos y que por lo tanto lo que tenemos que trasladar es que esa duda no exista. Eso con respecto al tema de, por ejemplo, la seguridad vacunal, ¿no? Que yo creo que es una de esas cuestiones que ha habido mucha cuestión especulativa de la que realmente cuando alguien planteaba efectos adversos en medio plazo, dices, bueno, pues las reacciones adversas, más del 80% se registran en el primer mes y todo lo demás son especulaciones de alguien que es antivacunas, ¿sí? Y con respecto al tema del riesgo si os acordáis de la gripe aviar, o sea, el manejo de riesgos en la información hay que ser muy delicado, porque por ejemplo, es verdad que hemos vivido una pandemia. Esta sí ha sido una pandemia muy importante, no ha sido la que nunca hubiéramos querido vivir, pero sí que es verdad que habíamos tenido conatos previos en el que, por ejemplo, yo creo que tal vez el ejemplo más importante fue el de la gripe aviar de 2004-2005, que el miedo a esa gripe aviar por las noticias tan alarmistas que circularon en todos los medios hizo que subiera la vacunación de gripe aquel año, ¿no? Pero la reacción de la población, si el riesgo no se vea, o sea, si se informa de un riesgo de una forma muy alarmista, la reacción de la población es que luego desconfía de la información, ¿no? Con lo cual yo creo que hay que intentar los riesgos, hay que trasladarlos, pero de una forma adecuada y sin alarmar más de lo que se deba, porque si no el efecto rebote se ve muchas veces. Me imagino... Si me permitís, quería apuntar, sí. Desde mi parecer, ¿no? A ver, todos hemos dicho cosas que luego nos hemos tenido que tragar, ¿no? Porque, como bien decía el doctor Trilla, pues hemos ido descubriendo cosas día a día y cosas que hoy eran válidas, mañana dejaban de serlo, ¿no? Pero yo creo que esto ha sido un problema de comunicación también por parte de las autoridades sanitarias, que en muchas ocasiones pues, no lo han hecho bien. Jaime mencionaba la pandemia del 2009, bueno, pues aquello fue también un caos informativo de mucho cuidado, ¿no? Y ahora pues prácticamente se ha repetido. Pero también hay otro punto que es importante y es que quien tiene que hablar de ciencia tiene que saber. Y nos hemos encontrado pues, que al principio de la pandemia pues, todo el mundo se ha hecho epidemiólogo. Luego todo el mundo se ha hecho vacunólogo, todo el mundo, todos los profesionales sanitarios sabían mucho de vacunas y los medios de comunicación han contribuido a que pues, tuvieran voz mucha gente que
no voy a decir que no había visto una vacuna en su vida, pero que sabía poco de vacunas, ¿no? Y los medios de comunicación pues les han dado mucho bombo, ¿no? Luego todo el mundo se ha hecho vulcanólogo, ¿no? Como de Tenerife, y ahora yo creo que hay muchos kremlincólogos también que están saliendo. Quiero decir que el que tiene que transmitir una información veraz y científica tiene que saber de lo que habla, ¿no? Y desgraciadamente pues muchísimos medios de comunicación han contribuido a que hablara mucha gente, y eso crea mucha confusión en la población. Uno dice una cosa, otro dice otra, cuánto va a durar la pandemia, la vacuna cuánto tiempo va a ser efectiva, y son cosas que se están investigando y que probablemente en estos momentos, y como bien dice Jaime, dentro de unos años lo sabremos muy bien, pero ahora no lo sabemos bien. Si os parece, vamos a saltar a otro bloque dentro de este debate, porque otra de las aristas que ha tenido la pandemia de COVID-19 es un poco también el impacto que ha tenido sobre otro tipo de enfermedades respiratorias que también son evitables con una vacuna. Entonces, en este punto me gustaría saber cómo veis, si creéis que de alguna forma el refuerzo definitivo del papel de las vacunas en enfermedades respiratorias se ha dado a raíz de la pandemia, o ha habido de alguna forma un paso atrás en la confianza de la población. Podemos empezar, por ejemplo, por este redondo. No, yo creo que el COVID ha supuesto un salto cualitativo y cuantitativo en cuanto a la confianza de la población en la vacunación. Desde luego nos ha ayudado muchísimo el que además la población española haya sido un pueblo solidario y en el cual no se hayan tenido que poner medidas coercitivas, y con los mensajes equivocados o más acertados o no vamos a decir equivocados, que hayamos transmitido las autoridades sanitarias y que hayamos transmitido los profesionales sanitarios, pues haya tenido una tasa de cobertura de vacunación que es envidiable. Eso, desde luego, favorece a la vacuna, porque el que se vacuna una vez y ve que eso tiene un rendimiento y pierde el miedo, ese miedo atávico a algo que es la vacunación, que no se tiene a tomar una aspirina o otro medicamento que puede tener unos efectos secundarios importantes si no te lo planteas y te lo tomas, una vez que has perdido ese miedo, esa, como un compañero mío dice, esa virginidad en cuanto a recibir vacunas siendo adulto, no de niño, cuando te llama tu padre y nadie se entera, tú no te enteras, con capacidad de conocimiento que te han puesto una vacuna. Eso es un paso muy positivo hacia la vacunación al futuro. Tú ganas a un paciente para que te entre a la recomendación de vacunación en otros casos. O sea, en cualquier caso, yo creo que la COVID es un facilitador, pero también en los últimos meses estamos viendo cierto grado pues no sé, de hartazgo también en cuanto a recibir una dosis, otra dosis, en cuanto a captación activa, cuando le llamas ahora en Madrid, que estamos llamando para captar a los pacientes y vacunar frente al neumococo porque las coberturas este año no van como debieran, pues te dicen a la enfermera o a recepción, pero bueno, otra vacuna, doctor, pero es que no voy a estar poniéndome vacunas constantemente. Tenemos que ganar al paciente y decirle, ojalá que te pudieras estar vacunando de enfermedades evitables 2 o 3 veces al año. Porque si tú te vacunas de algo nuevo, como es una nueva vacuna de herpes zóster, que vas a tener que poner 2 dosis, como es la vacuna para la que te estoy llamando, que es el neumococo, o cuando hayan pasado los 5 meses de la Navidad que te cogiste el Omicron, ponerte en la tercera dosis de refuerzo del COVID, es porque hay algo para mejorar tu salud. Entonces hay que jugar, como en todo, es un equilibrio inestable. El COVID nos favorece a los que nos dedicamos a la vacunación y somos convencidos ellos la aceptabilidad de nuestras recomendaciones futuras de vacunas, pero tantas dosis, y cada vez va a haber más, eso espero, también hay que saberlas transmitir, las bondades de ello a los pacientes. ¿Cómo lo veis los demás? ¿Qué opinión tenéis respecto a este apartado? Jorge, por ejemplo. Sí, es decir, antiguamente, ¿no? Remontándose hace muchísimos años, es decir, al final había especialidades médicas, o el médico era aquel que era capaz de resolverte un problema en el momento.
¿no? Es decir, pues esa persona que va con el tobillo roto y sale del quirófano andando. Si eso lo traemos ahora, un poco por lo que decía Esther, la gente tiene menos miedo a tomarse una aspirina o bueno, cualquier medicamento que a ponerse una vacuna. Efectivamente, ahí estamos totalmente de acuerdo. Pero es que hay una razón que nosotros tenemos que tener en la cabeza, y es que cuando alguien se toma una aspirina o cuando se toma cualquier otro medicamento, es porque tiene algo probablemente agudo o crónico y que esa medicación le está resolviendo en ese momento o le va a resolver, porque empieza a tomárselo para siempre. Es decir, sí que sienten que hay una necesidad, en este caso, de tomarse esa medicación. En el caso de la vacuna, lo sabemos perfectamente, es decir, estamos previniendo una enfermedad de la cual no sabemos si protegemos realmente a la persona o no. Es decir, porque no sabemos si esa persona en algún momento de su vida estará en riesgo para sufrir esa enfermedad. Por tanto, sí que hay que hacer un esfuerzo mayor para que la población general entienda la necesidad de ponerse una vacuna. Porque, es decir, y esto siempre lo comentamos, es decir, cuando alguien se vacuna de la polio, en vez de lo que piensa es ¿por qué me vacuno de la polio si ya no hay polio? En España hablamos, ¿no? En vez de pensar que me vacuno de polio y por eso no hay polio. Entonces, al final, con la vacuna hay que hacer una comunicación inversa para que la gente realmente entienda. Hay una frase muy manida y es que el éxito de la vacuna es su propia muerte. Es decir, si yo al final no tengo un problema visible, pues entonces la vacunación pierde su sentido. Con el tema de la vacuna de la COVID, yo creo que estaba buscando una palabra que puede ser también fatiga pandémica. Es decir, puede que exista esa fatiga pandémica a la hora de vacunarse. Es decir, sí que es cierto que cuando se piensa en añadir dosis, pues ya porque puedan ser necesarias de cara a futuro, pues también se piensa evidentemente cuál es la repercusión que va a tener esa dosis en la población general, no a nivel sanitario, sino también a nivel mental. Es decir, esto va a sumar o va a restar confianza en las vacunas, y no solamente la de la COVID, sino las otras. Porque si se vende, entre comillas, o se comunica que me vacuno y resuelvo, eso a la gente luego le frustra si eso no es así, si me tengo que volver a revacunar. Por tanto, la información que se traslada y la que se publica tiene que ser realmente fidedigna y tiene que cumplir con las necesidades que la gente luego va a demandar. Porque si prometemos aquello que luego no vamos a poder dar, desde luego sí que se va a perder esa confianza en la vacuna. Pero aún así, viendo la respuesta que ha habido, especialmente en población mayor de 60-65 años en España, frente a la COVID, no solamente a la primovacunación con 2 dosis, sino a dosis de refuerzo, yo creo que, por responder un poco a la pregunta que se decía al principio, a otras enfermedades respiratorias esto le va a venir bien. Y ya lo hemos visto en alguna vacuna como la gripe, lo importante es que seamos capaces ya nosotros de mantener esto en el tiempo. Precisamente mantenerlo en el tiempo es un punto clave, así que os lo pregunto un poco abierto a toda la mesa de debate. ¿Cómo se puede sostener estas elevadas tasas de vacunación adheridas al periodo pandémico en otras patologías como la gripe o como el neumococo? Yo, si me permites, lo de la COVID es excepcional en todos los sentidos. La percepción del riesgo de la enfermedad, el ver que la sociedad se ponía patas para arriba, que todos estábamos muy asustados y que habían enfermos graves y que la gente moría. Un año después ha hecho, y afortunadamente, como se ha comentado por todos mis compañeros, España es un país en el cual antes de la COVID hay una buena confianza en las vacunas, especialmente en las infantiles, pero esta ha sido una campaña fundamentalmente de adultos y a partir de aquí pues se ha hecho, yo creo que las cosas lo mejor posible y muy bien. Se han conseguido tasas muy altas. Vamos a coger el ejemplo de la gripe. No llegamos al 75% que recomienda la OMS en población de riesgo, ni de casualidad. Es decir, como mucho se llega al 60% en esta población de riesgo, pero luego en otros grupos de menor edad las tasas de cobertura, aunque sean población de riesgo, son muy bajas. La vacuna de la gripe es una vacuna que tiene los problemas que tiene y sabemos que dependiendo del año, de la cepa, de la correlación entre las cepas que circulan y tal, con lo cual la gente lo primero que te pregunta es: esta vacuna no es muy eficaz. No lo es. Es eficaz para prevenir complicaciones, pero la gente puede tener la gripe, un poco parecido a lo que nos está pasando o ahora está pasando con Omicron y con las vacunas de la COVID, con lo cual necesitamos buenas vacunas. Evidentemente, como se ha comentado, es muy claro que tenemos que garantizar la seguridad. Seguridad no significa ausencia de riesgo,
significa un riesgo controlado y controlable que se pone claramente en el platillo de los riesgos y que es claramente desplazado por el platillo de los beneficios. Si no, no sale ninguna vacuna al mercado, salvo situaciones de extraordinaria, digamos, complejidad o emergencia. Por lo tanto, hemos de seguir insistiendo en la seguridad y la bondad de las vacunas y en que la efectividad es la que es. No podemos prometer cosas que después las vacunas no cumplen, porque para sostenerlo en el tiempo, la cuestión principal es la confianza. La confianza en que lo que le has ido recomendando cada año y has ido adaptando, porque hay nuevas vacunas, cambios, ahora esta sí, ahora esta no, la persona, el paciente al cual aconsejas, ve que, bueno, a pesar de que le puedan pasar cosas, tiene confianza porque los consejos han sido coherentes, de acuerdo con las recomendaciones oficiales, y ha ido aceptando tu consejo. Esto lo tiene que seguir durante muchos años, probablemente, con lo cual hay que ganarse esta confianza y hay que mantenerla con el tiempo. Y creo que estas tasas que tenemos ahora con respecto a la COVID bajarán o están bajando como ya se ha visto, a no ser que vuelva a haber una amenaza de riesgo muy alto y que la gente vuelva a percibir que el riesgo es muy alto, pero yo también confío en que la gente vea que si hemos salido de esto, fundamentalmente es gracias a las vacunas y que por lo tanto también pueden apreciar el valor global de la vacunación y aceptar que los mismos que hemos dedicado prácticamente un año de nuestras vidas a intentar vacunar al mayor número de población posible, el día de mañana sigamos aconsejando, pues póngase esta o esta quizá no le toca, o es mejor que se utilice esta y no la otra. Todo esto yo creo que la población tiene que ir ganando confianza. Pero, lo ha dicho muy bien Esther y creo que estamos todos de acuerdo, ojo, porque también tiene la contrapartida de la cierta saturación, fatiga, periodo refractario, llámale como quieras, con lo cual hay que ser prudente y recomendar o intentar mantener esta confianza en el momento en que se pueda de alguna manera sostener claramente una buena campaña de información, idealmente con buenas vacunas, mejores vacunas que tendremos seguro en el futuro de muchas de las enfermedades que vacunamos hoy, y a ver si esto poco a poco pues la gente va normalizando. Lo más importante, que creo que nosotros en España, sobre todo en la población infantil y ahora quizá una parte de la adulta, es normalizar socialmente el hecho de vacunarse. Hay un ejemplo muy claro en salud pública, que es cuando se empezó a prohibir el uso del tabaco, el fumar, ¿no? Al principio, si tú llamabas la atención a una persona que fumaba en un lugar que no estaba fumando, al menos yo he tenido alguna experiencia de que ha faltado poco para que me soltaran una bofetada, prácticamente, ¿no? Ahora ya no pasa, es decir, ahora ya normalmente la gente ya entiende que la norma social aceptada es no fumar, y si le llama la atención a alguien que no fuma, salvo excepciones, lo más probable es que diga perdone, no me había dado cuenta, y tire el cigarrillo, ¿no? Tenemos que llegar a que la norma social aceptada sea vacunarse, de lo que toque, y el que no se vacune pues está haciendo una cosa que la mayoría de la sociedad no entiende o no acepta o no está de acuerdo socialmente. ¿Cómo lo veis los demás? José Antonio, por ejemplo. Bueno, yo creo que lo han dicho tanto el doctor Trilla ahora mismo como la doctora Redondo y el doctor del Diego, lo han dicho totalmente, ¿no? O sea, esto pasa por mantener pues este trabajo que se estaba realizando. Fíjate, hace unos días contactaron con nosotros una asociación europea de enfermería que querían entrevistar pues, a varias enfermeras de España porque querían conocer cómo habíamos conseguido en España estas altísimas tasas de vacunación en contraposición con otros países de Europa que no las han conseguido pues ni muchísimo menos, ¿no? Y sobre todo también con respecto a la coadministración con la gripe, ¿no? Entonces, pues bueno, hemos tenido una serie de entrevistas en las cuales nosotros hemos relatado la experiencia española, y la experiencia española pasa principalmente porque con las dificultades que ha habido, ¿no? Y también pues un poco con los errores que se han venido cometiendo, la cultura vacunal española es muy buena. Comienza con la pediatría, donde pues, la cultura es fantástica por parte de los pediatras, por parte de las enfermeras de pediatría. Tenemos coberturas, pues, las conocéis perfectamente, en el primer año que rondan el 95%, y esto no te lo vas a encontrar en otros países del mundo, ni muchísimo menos, ¿no? Y esto, de alguna manera, impregna también al adulto, porque, como decía Esther, es que el padre lleva al niño a vacunarse, pero es que el padre cree en esas vacunas infantiles. Lo que hay que hacer es que crea también en esas vacunas de adultos, ¿no? De alguna manera, crear esa cultura y, sobre todo, y yo soy muy insistente en ello, hay que mejorar mucho la cultura de la vacunación en tanto los médicos de familia y generalistas como en las enfermeras de adultos, porque no tienen la misma cultura que tienen en pediatría. Entonces hay que mejorar esta cultura de que siempre hay que estar vigilante del calendario vacunal y de la recomendación vacunal.
Y con eso se puede conseguir, evidentemente se puede conseguir. Hay gente que dice que el año que viene la gripe caerá mucho las tasas de cobertura. Bueno, pues es nuestro trabajo que no decaigan, es trabajar todos juntos. Ahí está la administración, ahí estamos los profesionales, están los colegios, están las sociedades científicas, entre todos, y con un mensaje único y con unos protocolos únicos lo podemos conseguir. Yo, si me permites un momento, hay un instrumento que es el gripómetro. Bueno, es un instrumento demográfico que estima a través de encuestas telefónicas y tal, cómo va la cobertura de vacunación antigripal en tiempo más o menos real, semanalmente, y al final, cuando acaba la temporada, los datos, y suelen ser más o menos coincidentes. Hay 2-3 puntos de diferencia con los de final de temporada del Instituto de Salud Carlos III, y en este año ya se ha visto cómo la cobertura de vacunación antigripal ha caído, pero no ha caído sustancialmente, salvo en el grupo de personas de 18 a 64 años y con patología crónica, que ahí sí que se estima una caída muy importante, pues del 40%, creo recordar, que tenían de coberturas en la primera temporada de la pandemia, que era la 2021, ha bajado a unos datos de en torno a un 25-28%, si no recuerdo mal, en final de temporada en el gripómetro. Pero el resto de las coberturas más o menos se han mantenido. En profesionales sanitarios, que también decían que se iba a caer, pues se han mantenido mucho más elevadas que en niveles prepandémicos. El año pasado me parece que se daba por el gripómetro una cobertura del 74%, y este año ha quedado en un 70% de profesionales sanitarios. O sea, hay que ir, como ha dicho José Antonio, calando el mensaje poco a poco, que cale, y eso depende fundamentalmente del profesional sanitario de primaria. Pero aquí hay un hándicap muy importante, y es que primaria, enfermería y medicina está saturada. Y si no tienes tiempo para dejar un mensaje, pues es difícil que la cobertura, porque sí que es verdad que estos 2 años persistía una motivación fundamental, que era que decía Jorge: la motivación que te lleva a tomar una medicación es que has perdido la salud y la quieres recuperar. Si te sientes sano y no ves el riesgo o no tienes el miedo a padecer una enfermedad, pues eso lleva a que difícilmente cumplimentes la recomendación de vacunar, que también pasan medicaciones que serán como las estatinas, donde no se percibe la dificultad de tener un colesterol alto, que no te enteras y tienes que tomar esa medicación. Siempre hay una peor adherencia terapéutica. Pero en este caso concreto, una vez que vaya cediendo el miedo de la población a la COVID, a la coexistencia de que te diagnostiquen tarde un COVID o que se te complique con una infección respiratoria con gripe o neumococo, etcétera, sí que es verdad que nos va a costar más mantener las coberturas, y nos va a requerir desde primaria un esfuerzo extra, y para eso la autoridad sanitaria, las consejerías de salud tienen que dotar a primaria de profesionales que tengan el tiempo suficiente para poder realizar menos tarea burocrática y más tarea preventiva y asistencial. Si me permitís, las consejerías lo primero que tienen es que dotar a sus propias consejerías de técnicos suficientes para poder llevar a cabo programas, ¿no? Porque ese es uno de los problemas que hay. Bueno, yo creo que una de las cuestiones es, cuando comparamos la vacunación de adultos con la vacunación de niños, yo creo que también hay que ver que los profesionales, o sea, vamos a ver, la unanimidad de los profesionales hacia las vacunaciones infantiles es una, y la unanimidad de los profesionales hacia las vacunaciones de adultos es otra. Y esto no viene porque no se considere importante, sino porque hay que ser claros. Yo creo que en general en la vacunación de adultos hemos tenido pocas herramientas, y las herramientas que hemos tenido no han sido herramientas comparables a las vacunaciones infantiles. O sea, yo creo que ahora mismo empezamos a tener un arsenal de vacunaciones neumocócicas, vacunaciones frente a COVID, vacunaciones frente a herpes zóster y nuevas vacunas de gripe, y esperemos que tengamos dentro de poco nuevas vacunas, o sea, vacunas frente al virus respiratorio sincicial, que empezamos a tener datos
en los que son mucho más difíciles de discutir los datos que los que hemos tenido hasta ahora. No hay más que ver lo que ha ocurrido en España, siendo un país modelo y todas estas cosas y demás, pero la pauta de primovacunación se la ha puesto prácticamente todo el mundo. Y si analizamos cuál ha sido el mensaje de todos los medios de comunicación y de todos los profesionales sanitarios, todo el mundo prácticamente, salvo el doctor Cavadas, estaba a favor de la vacunación, de la pauta de vacunación primaria. En las dosis de recuerdo, los grupos de más edad han tenido unas coberturas de vacunación muy altas y ahí en general no ha habido un mensaje diferente de unos profesionales y de otros. Han empezado a bajar esas dosis de recuerdo por debajo de los 50 años, que evidentemente los mensajes de la población que la población ha recibido no han sido tan únicos. Es que el mensaje único es fundamental. En cuanto empieza a haber mensajes discordantes entre sociedades científicas, administración sanitaria, profesionales individuales, el doctor Carballo, ahí la gente, lógicamente, no podemos evitarlo y se complica. Yo en ese sentido, la verdad es que tengo un cierto optimismo porque, aunque es verdad que puede haber una fatiga pandémica, yo creo que eso está claro, que yo creo que los que más tenemos fatiga pandémica somos los profesionales sanitarios, pero yo creo que realmente el hecho de nuevas vacunas y de vacunas contra enfermedades respiratorias que no habían estado circulando, como el COVID, o de las nuevas vacunas frente a enfermedades respiratorias que han circulado siempre, yo creo que refuerza el mensaje, pone, no es lo mismo, lógicamente, proteger frente a un virus que proteger frente a 4, no es lo mismo proteger frente a X serotipos neumocócicos, sino proteger frente a más, carga de la enfermedad, y todo eso hace que los profesionales cojan las vacunas como una cosa más importante de lo que ha habido hasta ahora. Y eso, una vez que los profesionales lo tomen como una cosa más importante de las herramientas que hemos tenido hasta ahora, lo van a trasladar a la población. Yo creo que es una cuestión de cuantas más vacunas y mejores vacunas tengamos para adultos, más altas van a ser las coberturas, porque más concordancia va a haber en el mensaje por parte de todos. Desafortunadamente, esto, yo creo que todos los que estamos aquí lo sabemos, la vacuna de la gripe pues es una vacuna que todos recomendamos, pero que sabes perfectamente que te hace sufrir porque no sabes la temporada, cómo va a venir y si va a conseguir o no va a conseguir el efecto que quieres que consiga con la vacunación. Y eso hace evidentemente que sea una medida en la que se pueda discutir más que, por ejemplo, una vacuna frente al sarampión, donde una vez que tú vacunas a un niño con 2 dosis, las posibilidades de que tenga un sarampión a lo largo de su vida son muy cercanas a 0. O sea, yo creo que la clave es más vacunas, mejores vacunas, y todo eso contribuirá a que todos consigamos mejores coberturas. Todo esto abre un poco también el debate sobre el acceso a las vacunas y sobre cómo se pueden potenciar los recursos tanto de salud pública como de la ciencia. Por eso en este punto os quiero preguntar cómo se puede lograr que de alguna forma haya una mayor colaboración público-privada y que el modelo de intercambio de conocimiento entre universidades y farmacias, por ejemplo, funcione de una forma un poco más eficiente. Antoni, por ejemplo. Creo que, de nuevo, aunque es una situación excepcional, la COVID ha puesto encima de la mesa 2 o 3 datos que creo que son muy relevantes. Por una parte, en un momento determinado hay alguna estadística que evidentemente debe ser aproximada, pero que dice que un 30% de todos los científicos del mundo que trabajaban en aspectos relacionados en la COVID trabajaban en red. Acabaron poniéndose de acuerdo entre ellos, con lo cual mucha colaboración cuando normalmente sabemos que la ciencia pues, es un poco intentar barrer para casa, que nadie sepa lo que estás haciendo para que no te pisen la publicación o lo que sea. Aquí la cosa se ha abierto muchísimo. Por lo tanto, primero, colaboración. Segundo, hay otro ejemplo clarísimo que es la enorme inversión de recursos económicos que ha habido procedentes de fondos públicos, procedentes de estados, procedentes de filantropía, etcétera, etcétera, a compañías farmacéuticas y a universidades para que tiraran adelante proyectos de vacunas independientemente de que acabaran saliendo o no. Es decir, sin una necesidad, o sea, el riesgo lo asumía, por decirlo de alguna manera,
toda la sociedad, o Europa, Estados Unidos, o el que fuera, porque la necesidad era tan imperiosa que no se podía trasladar a las compañías el desarrollo normal de una vacuna. Había que hacerlo de otra manera. Y después creo también que ha habido un muy buen ejemplo de la colaboración, incluso entre industrias competidoras, porque sabemos que hay grandes multinacionales farmacéuticas que son magníficas y que tienen vacunas que utilizamos todos los días, pero que no han podido, no han sabido, no han encontrado una vacuna para la COVID y han recibido mucho dinero para tirarla para adelante. A pesar de ello, en un momento determinado, vista la situación, se han puesto a disposición de otras compañías farmacéuticas rivales y han colaborado entre ellas para rellenar envases de las vacunas, para producir una parte de la vacuna, para subcontratar, en el mejor sentido de la palabra, una parte de la producción. O sea, la competencia se ha puesto de acuerdo para trabajar conjuntamente en una situación de excepcionalidad. Yo creo que esto, evidentemente, es una escala, porque la situación de emergencia de salud pública era muy clara, pero creo que mucho debería quedar de la idea de que si se colabora de esta forma, lo has dicho tú, universidades, centros de investigación, centros científicos, industria privada que tiene también mucho conocimiento, la industria farmacéutica, cómo hacer las cosas, etcétera, el resultado es bueno para todos. Entonces yo creo que a partir de aquí esta colaboración, con todos los criterios que tenga que haber para garantizar la transparencia y el rendimiento de cuentas, tiene que ser un camino a explorar. No podemos volver cada uno a su silo particular y a esperar que llueva en mi casa y no llueva en la del otro. Hay que intentar que las cosas vayan bien para todos. Yo creo que en Europa, ya no para vacunas habituales, pero para vacunas pandémicas y situaciones excepcionales, bueno, todos somos conscientes que realmente la Comisión Europea ha comprado todas las vacunas para todos los Estados miembros, pero ha intervenido muy poco en la elaboración y en la investigación de vacunas, y que si no hubiera sido por el apoyo de Estados Unidos y del BARDA, pues a lo mejor, bueno, la de Pfizer sí, porque ha sido básicamente muy autofinanciada, pero no tanto la de Moderna hubieran podido salir adelante, ¿no? Yo creo que esa es una cuestión importante, y yo creo que Europa se ha dado cuenta que ahí estaba coja y va a crear un organismo supranacional nuevo que se llama ERA, no sé si es con H y no sé si realmente se pronunciará así o se pronunciará de otra manera, pero que viene a tener como objetivo el poder desarrollar herramientas farmacológicas en un tiempo récord, con una financiación europea que se pueda sumar a la financiación que ya de por sí tiene Estados Unidos. Con lo cual, bueno, yo creo que en ese sentido sí que se han sacado algunas enseñanzas, y que a lo mejor no tanto para vacunas habituales, pero sí para situaciones excepcionales, se va a poder tener un organismo europeo que va a poder contribuir a esa financiación de la creación de nuevas vacunas. Teniendo en cuenta... Quisiera hacer un pequeño aporte de carácter solidario, ¿no? Y es que todo esto, que como muy bien han dicho mis compañeros, que todo tiene que ser en beneficio de la sociedad, tendría que ser también en beneficio de la sociedad de los países pobres, ¿no? Porque seguimos viendo que las coberturas vacunales frente a COVID en amplias zonas del mundo sigue siendo escasísima, cuando estamos hablando de unas coberturas bestiales en los países ricos, ¿no? Por lo tanto, que esto también tiene que ligarse de alguna manera en un beneficio para las vacunaciones en los países pobres, donde desgraciadamente siguen falleciendo millones de niños por falta de las vacunas más elementales en la infancia. Bueno, pero en eso, José Antonio, yo creo que también hay que ser, yo creo que hay que ser positivos. Hay que tener en cuenta que se han administrado más de 11.000 millones de dosis de vacunas COVID en el mundo en un plazo de tiempo de poco más de un año, que es algo que no ha pasado jamás en la historia de la humanidad, nunca ha ocurrido esto. Y luego también que los mismos países en un momento determinado, en vías de desarrollo, que tienen menos acceso, o sea, por ejemplo, el Instituto de Serum Institute de la India ponía a la disposición de aquel país que quisiera 200 millones de dosis del equivalente de la vacuna de Vaxzevria que tenían fabricadas, porque no tienen a quien administrársela. Quiero decir, y los países no querían, porque prefieren una vacuna determinada en vez de el equivalente a la vacuna de Vaxzevria. O sea que realmente también ahí hay un poco por un lado, quiero unas vacunas, las quiero específicamente, pero voy a dejar caducar 200 millones de vacunas de Vaxzevria, cuando en España, en el mes de abril de 2021,
pues sí queríamos Bactebria, ¿eh? O sea, luego ya nos hemos vuelto también exquisitos, pero en aquel momento, ante la ausencia de otras dosis, yo creo que era una vacuna estupenda, ¿no? O sea que yo creo que también hay que tener varias, en eso, por supuesto la solidaridad es importante, pero también hay que tener en cuenta que se ha hecho en un tiempo récord lo que jamás en la historia se ha hecho. O sea, yo es que me gusta más mirar el lado positivo que el lado negativo, sinceramente. No sé si creéis que el Sistema Nacional de Salud necesita de un modelo de acceso a la vacunación más ágil, que aquí entran muchas propuestas, desde más puntos de vacunación, más perfiles profesionales para vacunar, una vacunación de enfermedades respiratorias en una misma visita a enfermería, por ejemplo, o incluso una mayor información. ¿Qué opináis? ¿Creéis que hay alguna de estas claves serviría para agilizar la vacunación en España? Bueno, si me permitís, antes ha dicho Esther lo saturado que está el sistema sanitario, y más que lo va a estar con todos los despidos que van a haber de los contratos COVID en breve espacio de tiempo, ¿no? Quiero decir con ello que cada vez tenemos menos profesionales y queremos ampliar nuestra cartera de servicios y queremos facilitarle a la ciudadanía que pueda acceder a las vacunaciones de una forma sencilla, ¿no? para potenciarlo. Que no tengan ninguna dificultad en acceder al sistema sanitario, y ahora mismo estamos viendo que esto cada vez es más dificultoso, ¿no? Listas de espera de atención primaria, ¿quién lo iba a pensar? Y otras situaciones de este calibre. Por lo tanto, lo primero pasa por realmente crear una red de atención primaria que sea válida y que pueda atender de una forma adecuada y con calidad al usuario. En cuanto a facilitar, toda la vida lo hemos dicho, la mejor manera de mejorar las tasas es facilitar el acceso. Cuando hemos hablado de la gripe, ¿cómo podemos mejorar las tasas de cobertura de gripe? Facilitando el acceso a la vacuna antigripal de cualquier sanitario o cualquier persona, incluida en grupos de riesgo, que necesite vacunarse o que sea candidata a vacunarse, ¿no? Esto es lo primero, facilitar el acceso. Y luego, pues, lo que necesitamos también es potenciar de una manera importante, que ya vosotros pensaréis, está muy potenciado el papel de la enfermería. Bueno, pues está muy potenciado, pero necesita potenciarse más. Hay que establecer protocolos en los cuales la enfermera no tenga ningún problema a la hora de administrar las vacunas de calendario, las vacunas de las campañas, incluso dentro de lo que es lo que se llama la prescripción enfermera, facilitar también que tengan esa formación necesaria para que las vacunas que no están incluidas en los calendarios oficiales, sí en los calendarios de las sociedades científicas, una enfermera la pueda fácilmente prescribir siguiendo los protocolos adecuados. Desde que se puso en funcionamiento el Real Decreto de la mal llamada prescripción enfermera, no se han desarrollado estos protocolos ni estas guías técnicas en el campo de las vacunas, y eso también sería una parte muy importante. Y finalmente, las farmacias deben ser unos puntos muy importantes para formar, para informar y para concienciar a los profesionales. Nosotros no vemos en estos momentos la necesidad de que se vacunen las farmacias, porque para ello tendrían que contratar a una enfermera y tener un espacio habilitado, acreditado para poder vacunar. Por lo tanto, yo creo que es cuando la gente habla de estos recursos es un poco entrar en conceptos que no están dentro de nuestras competencias profesionales. Esther, en este punto seguro que tienes mucho que decir. Bueno, lo fundamental, esto está súper estudiado en campañas de vacunación antigripal, es favorecer la accesibilidad al sistema. Entonces, el que no haya consultas específicas de tal hora a tal hora, el que haya un acceso, un punto permanente de vacunación en todo momento en el centro de salud, pues a mí me parece que favorece mucho, por supuesto, la gratuidad de la vacuna. O sea, nosotros tenemos ahora, por decir de nuevo, hacer referencia a una vacuna incluida en calendario en todo el país para la corte de 80 años, que si no estuviera incluida en calendario, yo creo que en el momento actual una grandísima parte de la población diana de la vacuna del herpes zóster no se la podría permitir por costo. Entonces, probablemente también la autoridad sanitaria tenga que plantearse una mayor inversión en vacunación y no ponerla en el capítulo de costos, sino
esto va a ser en realidad un ahorro a muy medio plazo. Entonces, quitar también esta visión cortoplacista de la inversión en vacunas que tienen muchos políticos que están poco tiempo o mucho, 4 años en su cargo, también ayudaría. Y luego, en cuanto a perfiles profesionales, yo vuelvo a insistir en que la farmacia comunitaria puede hacer mucho, y pienso como José Antonio que lo puede hacer mucho, una labor fundamental en no ser simplemente dispensador de medicación, en hacer educación para la salud, pero en vacunas, en otras actividades preventivas en cuanto a hábitos saludables, y que no tiene por qué ser exactamente una administración de vacuna, que yo creo que tenemos profesionales de enfermería que quieren todos los países europeos que tenemos alrededor muy formados, y que lo que hay que hacer de nuevo es contratar a profesionales que están formados para ello, no abrirlo a otros perfiles profesionales que en sus competencias a lo mejor, o a lo mejor no, según está la distribución de competencias en este momento en nuestro país, no les incluye esa, y sí la educación para la salud. Por ir cerrando ya un poco el debate, ¿qué opinión nos merece la creación de un registro de vacunas, un sistema de información de vacunaciones en España? ¿Qué beneficios creéis que puede plantear, y un poco cómo debería ser también ese acceso por parte de los profesionales sanitarios? Bueno, yo creo que los beneficios son enormes. Es decir, era un registro tremendamente necesario que se hiciera. Y así se ha conseguido, lógicamente, el acuerdo del Ministerio con todas las comunidades autónomas, no ratificado en el Consejo Interterritorial. Por tanto, ahora, evidentemente, cuando se cree, hay que sacarle todo el jugo que nos va a dar. Es decir, beneficios desde el impulso, por ejemplo, a los propios sistemas de información y registro de las propias comunidades, el registro de vacunación me refiero en este caso. El hecho de poder tener información automatizada para monitorizar cualquier programa de vacunación, eso al final, es decir, el que yo tenga datos me va a permitir investigar mejor, concluir mejor y reaccionar mejor a aquello que puedo hacer. Y si hablamos de vacunas y salud pública, pues evidentemente me va a permitir realizar mejores políticas de salud pública orientadas a la vacunación y a lo que no es la vacunación. Va a permitir, evidentemente, una interoperabilidad, por ejemplo, con otros sistemas operativos, beneficios para ciudadanos desplazados, una mayor cohesión en la propia información que tengan las comunidades autónomas a la hora de que yo me pueda desplazar a vivir a una u otra comunidad. Va a permitir que yo tenga mejores registros vacunales, y luego, evidentemente, pues el desarrollo de estudios de investigación conjuntos entre la Administración Central y las comunidades autónomas. Es decir, los beneficios, creo, de un sistema como este son enormes. Veremos qué acceso se le da, pero en principio pues los profesionales sanitarios, lógicamente, todos deberán poder tener acceso al sistema de registro, de tal modo que puedan ver aquellos datos necesarios sobre sus pacientes, de tal modo que, como hablábamos al principio, no tengamos oportunidad de pérdida de vacunación, no tenga que llamar a alguien para que venga a vacunarse, sino que pueda hacer esa prevención en el mismo momento en el que yo tengo en el que tengo la consulta, para poder vacunar a la persona. Y puedo hacer una pregunta, Jorge. ¿Cuándo crees que estaría esto? ¿O cuándo puede estar el horizonte temporal? Conservador, que ya sabemos que la piciamos, pero bueno. Por eso yo no creo que ha sido José Antonio que ha dicho antes que todos nos hemos tragado palabras durante esta pandemia. Entonces, ahora mismo no puedo dar un horizonte temporal, pero va a ser más pronto que tarde. Es decir, se están buscando, lógicamente, es decir, va a haber financiación, es decir, ya establecida la financiación que va a haber. Ahora hay que ver, evidentemente, qué cantidad de financiación y empezar a trabajar, obviamente, con las comunidades. Bueno, Jaime lo sabe, lógicamente, porque son temas que se hablan en la ponencia de vacunas, y eso va a permitir que se haga lo más pronto posible. Yo, si me permites, creo que esto era una necesidad, una asignatura pendiente. No puedo estar más de acuerdo en todo lo que ha dicho Jorge. Si no registras, no puedes saber lo que haces, si lo haces bien o mal. Tiene que haber un registro unificado para todo el territorio nacional. Esos datos tienen que ser transparentes, deben ser publicados, deben ser de acceso público para que se puedan hacer estudios, y de esos estudios se condicionará la toma de
decisiones importantísimas en salud pública y de política sanitaria. Esto requiere una inversión económica muy grande, pero yo creo que merece muchísimo la pena. Yo, en ese sentido, creo que, bueno, aparte de lo que habéis comentado, es que la persona de forma individual se beneficia mucho del registro central de vacunas. Quiero decir, al final tiene en un único registro todas sus vacunas, esté donde esté, que debe ser al final el motivo fundamental y el motivo primario de creación de un registro central, ¿no? El hecho de que aquella persona que se desplace por cualquier motivo tenga recogidas sus vacunas en un registro único y no tengamos que estar registrándola en varias comunidades autónomas. Eso es una cuestión que evidentemente en una comunidad autónoma como Madrid o como Murcia, que somos comunidades uniprovinciales, influye mucho más, porque es que hay incluso personas que viajan, o sea, trabajan en una comunidad y viven en otra, con lo cual hay veces que en medio laboral se le registran unas dosis y en su vida de centro de salud se le registran otras dosis, con lo cual al final es un auténtico, puede llegar a ser en algunas personas un auténtico caos, ¿no? Con lo cual yo creo que ese registro único es muy bueno y además también creo que tiene un efecto beneficioso como todo cuando la gente, cuando todo el mundo es generoso, en general todo el mundo sale ganando, ¿no? Y aquí esta es una cuestión en la que al final un registro único nacional lo que nos crea es una conciencia de tener las vacunas registradas. Y aquellas comunidades autónomas que no tienen registros buenísimos van a tener que mejorar sus propios registros y van a tener que registrar aquellas vacunas que a lo mejor todavía no estaban registrando, como pueden ser las vacunas que se ponen en el medio privado. Todo el mundo va a tener interés en que figuren sus vacunas en un registro único. Se va a concienciar la población y los profesionales sanitarios. Y eso va a tener como cosa positiva que los propios registros de las comunidades autónomas se van a reforzar y van a captar más vacunas de las que captan ahora mismo. O sea, yo creo que hay muchas comunidades autónomas que van a mejorar mucho su registro propio, que va a redundar en un registro mejor para todos. O sea, yo creo que es una cosa muy positiva para todo el mundo, evidentemente. Para terminar, os voy a pedir una ronda de conclusiones muy rápida, casi en formato titular a cada uno. Si os parece, empezamos por Esther, un titular sobre todo lo que hemos hablado. Nada, yo pedir a mis compañeros de primaria que interioricen la prescripción de vacunas y la recomendación de vacunas como algo más de la consulta del día a día, como prescriben, pues ya lo hemos comentado antes, una estatina o un antihipertensivo o cualquier otra cosa. Tenemos que ser conscientes primero nosotros de los beneficios de la vacunación y que la vacuna en la nevera de los centros de salud no sirve de nada. Solo sirve cuando se la pones en el brazo del paciente. Y cada vez que pinchas una vacuna en el brazo de un paciente, estás dando y regalando salud a ese paciente. Tienes ya la tarea hecha. Entonces te puedes ir a casa con tranquilidad. Bueno, me ha gustado mucho la parte de cada vez que administras una vacuna te vas con el trabajo hecho. Es mucho más fácil. O sea, yo creo que una de las cosas que nos gusta a los que nos gustan las vacunas es que sabemos que el trabajo lo dejamos hecho vacunando, ¿no? Es mucho más fácil que pues eso, prescribir una estatina que no sabes si el paciente se la va a tomar o no se la va a tomar. Ahí ya luego los estudios de efectividad y lo que queramos, pero está administrada, está hecho y has dado un impulso en salud importante. Y yo creo que hay que intentar entre todos tener mejores vacunas, más concienciación y una mayor agilidad en la incorporación al uso universal de las vacunas. Sí, bueno, a ver, yo creo que el resumen sería que tenemos que trabajar entre todos en la formación y en la mejora de la cultura vacunal de todos los profesionales sanitarios, cada uno en su campo y en sus competencias profesionales, para intentar mejorar las tasas de cobertura vacunal y, por otra parte, vender con mucho más énfasis eso que hemos venido a denominar el calendario para toda la vida, y si consiguiéramos que de verdad fuera único y que no hubiera diferencias de equidad entre las comunidades autónomas a la hora de recibir pues, más calidad en su prevención, sería ideal, ¿no? Pero que vendamos con énfasis eso del calendario para toda la vida. Nos hemos hartado de decir, las vacunas no son solo cosa de niños, pero eso tenemos que demostrarlo de una manera muy vehemente.
hay que aceptar que las coberturas vacunales en el adulto, sobre todo el adulto mayor, son bajas. Hay que elevarlas. Para eso hace falta tiempo en la consulta para poder explicarlas. Hace falta una mejora de la coordinación, tanto a nivel micro, meso como macro. Hace falta aumentar el conocimiento, tanto propio como ajeno, es decir, tanto de los profesionales como de la población general. Y luego también creo que hay que dejar de banalizar enfermedades inmunoprevenibles y hay que dejar de, por ejemplo, usar a la gripe como elemento de comparador de gravedad a la baja, sobre todo para determinar qué es grave y qué no es grave. La gripe es una enfermedad grave, es una enfermedad inmunoprevenible y si yo la uso como comparador de gravedad a la baja, evidentemente estoy indirecta y directamente haciendo que la gente deje de vacunarse porque entiende que no es para tanto. Yo seré muy rápido porque suscribo totalmente las conclusiones o las recomendaciones que han hecho mis compañeros. Yo insistiría en la educación sanitaria desde el colegio. Es muy importante ir explicando las bondades de las vacunas y la necesidad de las vacunas. Continuaría en la etapa universitaria y seguiría claramente en la etapa profesional, o sea, educación y formación. Y creo que también información, que la gente tenga acceso a información clara, puntual, verídica, transparente, que le vaya informando de los cambios, los avances, los problemas que puedan haber en la vacunación. Y esto a la larga creo que genera mejor conocimiento, una actitud crítica científica más sólida y necesariamente más confianza, con lo cual yo es la recomendación que haría también. Muchas gracias a los 5 por haber participado en este debate. Ha sido un placer escuchar todas vuestras aportaciones sobre la vacunación y nos escuchamos en otro tipo de ponencias. Gracias. 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 Buenas tardes. Hasta luego.